Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Letras Marinas, lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido y es verdad, como todos los lunes está nuestro amigo Germán Palmiciano, que no está nada cansado pese a que intervino en la Maratón de Mar del Plata, como todos los años. ¿Cómo va, Germán, amigo? ¿Cómo estás, Rodo? Bien. Bueno, ¿y cómo anduvo la maratón? Perfecto. Perfecto. ¿Qué hiciste? ¿10 kilómetros? Hice 10K, sí. ¿En cuánto? Un chico 10K. Según el INDEC, en 40 minutos. ¿Está bien eso? Sí. Está bárbaro. Bueno, me alegro. No, terminé muy bien, terminé bárbaro. Lo importante es competir. Exacto. Sí, hay que divertirse. competir es llegar, ¿no? Sí, y divertirse. La pasé muy bien, estuvo muy lindo el día, acompañó todo, la organización fue perfecta, la pasamos muy bien. Bueno, me alegro mucho, Germán. Y también tuviste una semana a pura feria del libro, así que claro. También un momento muy especial para vos. Sí, señor, sí, tuve oportunidad de estar en el Consejo Deliberante, hubo una presentación de José Sasturain, de un libro muy copado, que bueno, me voy a meter a leerlo, sobre los hijos de Júpiter. Bien, perfecto. Y hoy venís con Nos ponemos todos de pie con un maestro. Exacto. Roberto Fontana Rosa. Sí, señor. Bueno, ¿qué vas a contarnos de él? Vamos a ver si nos metemos en la vida, en sus inicios de Rosario, una persona que, como él dice, vivió toda la vida en Rosario. Sí. Y toda la vida se levantó tarde, nunca le gustó levantarse temprano. Y él contaba una anécdota acá en Mar del Plata, en donde la esposa únicamente 2 veces lo despertó antes de las 9:30 de la mañana. Él nunca se levantaba antes. La primera fue tomamos las Malvinas. Y la segunda, Diego filmó para News. Fueron 2 tragedias. Vamos a escuchar entonces el informe que ha preparado Germán Palmiciano de don Roberto Fontana Rosa. Arte y parte, cultura marplatense. Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla a un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de News y Central. Roberto Fontana Rosa. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Roberto el Negro Fontana Rosa nació en Rosario en 1944. Fue humorista gráfico, escritor e hincha de Rosario Central. Vivió toda su vida en Rosario. El propio Roberto Fontana Rosa nos lo explica. Es difícil para mí darme cuenta lo que significa ser rosarino porque viví siempre acá, o sea, no pude establecer diferencias, no tengo otros puntos de referencia. Rosario tiene 2 cosas fundamentales, tiene lindas minas y buen fútbol. ¿Qué más puede pretender un intelectual que eso, no? Cuando salía de clase, en donde no fue un apasionado estudiante, el kiosco de la esquina lo atrapaba con revistas de historietas y lo llevaba a mundos fantásticos e imaginarios. Tal vez ahí empezó a despuntar el gusto mío por el dibujo, que surge a partir del placer que a mí me causaba leer historietas, ¿no? O sea, no había
un estímulo a partir de un familiar o de un amigo, de algún conocido que dibujara eso. Comenzó a trabajar a los 19 años en una agencia de publicidad y en 1968 publicó su primer chiste. Creó una parodia de agentes secretos como James Bond y Harry el Sucio, con Ultra primero y Boogie el Aceitoso, su primer gran personaje en 1970. Había como un embrión físico de lo que era después Boogie. O sea, Ultra también tenía una mandíbula muy grande, etcétera, etcétera, pero respondía a la parodia de James Bond y tenía como un tinte filosófico, digamos, que yo después abandoné. Era una parodia de Harry el Sucio, del personaje de Clint Eastwood. En aquella época recién aparecían las películas, ¿no? Y yo le puse Boogie el Aceitoso, como le podría haber puesto cualquier otro nombre. Quería que sonara Harry el Sucio o Boogie el Aceitoso. Boogie tomé por el nombre de estos coches que suelen andar por la arena, ¿no? El Aceitoso, no sé por qué. Arte y parte, cultura marplatense. Ya seguimos entonces con Fontana Rosa, la vida del gran don Roberto, el escritor, humorista rosarino, pero tenemos algo más. Sí, viste que nosotros le hemos hecho siempre el punto fuerte a lo local, a lo marplatense. Sí, claro que sí. Hemos tratado desde el primer programa. Y hoy vamos a hablar de una leyenda urbana. Sí. Vamos a hablar de una leyenda sobre los túneles del asilo Unzué. No me digas. Sí. A ver, ¿de qué se trata? Sí, el asilo Unzué en principio fue un hogar de pupilas. Sí. Y se tejían historias que debajo del piso había túneles que en algún caso conectaban se decía, con Santa Cecilia. Ajá. La nona, la abuela de un conocido literato marplatense, de un conocido escritor, cuando era chiquita, inmigrante, el papá era pescador y la mamá era mucama de hotel, no la podían cuidar y la dejaron de pupila en el Unzué. Uh-huh. Y contaba que había monjas buenas y había monjas que eran más rigurosas y a la noche se disfrazaban de fantasmas y hacían ruido de cadenas en el patio. Historias que no son comprobables, y de eso se trata precisamente una fábula urbana sobre dichos que no siempre, la mayoría de las veces, son comprobables. Leyendas urbanas marplatenses. Los túneles del asilo Unzué. Las habitaciones del Instituto Saturnino Unzué acogen un sinfín de historias desde 1912, año en que abrió sus puertas. Fue un hogar de tránsito hasta 1997 y hay muchos mitos creados en esta antigua construcción. Jóvenes pupilas de entonces, hoy mujeres adultas, escucharon, algunas dicen que hasta los vieron, camas que se movían solas, pasos fantasmales a la medianoche, cadenas arrastrándose y puertas que abrían y cerraban. Hasta se dice que en el siglo XXI, a las 3 de la mañana, por determinados pasillos, se escucha una cajita musical y llantos de bebé. Hay otro comentario. En 1927, una monja del lugar fue violada por un capellán en el oratorio, quedó embarazada. Para que no trascendiera, la encerraron en uno de los túneles subterráneos del instituto. Nunca más se habló de ella ni de su bebé. Otra versión decía que el capellán existió y vivía en el barrio, pero era todo lo que se dijo de eso. También se decía que mujeres de clase alta embarazadas sin desearlo se refugiaban en el asilo Unzué durante la gestación, mientras sus familias fingían algún viaje a Europa. Las jóvenes permanecían en el asilo hasta el momento de parir. Luego regresaban a sus casas y a su estatus social, mientras en los libros del orfanato se anotaba el nombre de un nuevo huérfano.
Arte y Parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche Estación Vinilo. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Roberto Fontana Rosa. Los lectores se quejaban porque era como, lo entendían como una apología de la violencia, que lo más preocupante eran las cartas a favor de Boogie, porque aparecían cartas donde decía, bueno, al fin un personaje que le pega a los negros, que le pega a las mujeres, que maltrata a todo el mundo. Con Caloi comenzaron a colaborar en las revistas de humor Hortensia, La Cordobesa, y Satiricón en 1972. En las radios de Buenos Aires. Chistes de Hortensia, fundamentalmente el no si voy. Un personaje le decía a otra, esto es tal cosa, y el otro decía, no, si voy a hacer. A los 2 años se fue a la revista Mengano. Inodoro Pereira, el renegado, su otro célebre personaje, entró en Clarín en 1976. Clarín decide cambiar por Dibujantes Argentinos, que empezamos a hacer humor sobre las cosas locales. Entonces esa fue la gran diferencia. Cuando se plantea ese cambio, el Negro Caloi ya estaba trabajando en Clarín. Y un poco él nos hace la mano para que el Gordo Brócoli, el Negro Cris y yo aterrizáramos en Clarín en el año 73. Y bueno. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Por más de 20 años fue un continuo colaborador del grupo Lelutier desde 1980. Marcos Munstock lo explica. Su rol en Lelutier es colaborador creativo, que es un invento. En realidad él nos manda chistes para las obras que hacemos nosotros. Así es más o menos el vínculo y así empezó. Lo que siempre se mantuvo y que a mí me parece el logro que me alegra más es la relación con ellos. Yo los quiero mucho, tengo una admiración absoluta por ellos y todos, a todos individualmente los considero muy, muy amigos míos, realmente amigos entrañables, ¿no? De los amigos que a uno le ha dado la profesión. Y eso no quita que hoy por hoy los voy a ver y yo me mato de risa. Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con B larga. Punto y aparte. En ese tiempo también publicó Bestseller y El Mundo ha Vivido Equivocado, sus primeras novelas y libro de cuentos, a los que seguirán varias compilaciones de relatos. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Se sumó a la revista Fierro en 1984. Recibió el Conex de Platino y fue expositor en el año 2004 del Tercer Congreso Internacional de Lengua Española, donde dio una recordada charla sobre las malas palabras. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. El Senado le otorgó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento en el año 2006 por su aporte a la cultura argentina. A Mar del Plata vino varias veces a dar algunas conferencias. Cuando lo llamaban, toda su exigencia era que le dieran una mesa en donde poder desparramar sus libros.
Así los vendía y eso era la única ganancia, ya que casi siempre sus charlas fueron gratuitas. El 19 de julio del 2007 murió en la ciudad de Rosario. Acompañaron su despedida ciudadanos comunes, escritores, actores y políticos. La marcha pasó por el Gigante de Arroyito y se detuvo casi una hora. En su honor, el club retiró la butaca de la platea que siempre ocupó cuando iba a ver al canalla. Ojalá pudiera lograr que la gente se riera como yo me he reído con tantos, con el Negro Olmedo, con Les Luthiers, con Woody Allen, con Chaplin, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento un enorme agradecimiento hacia esa gente, que es el mismo que de alguna manera yo veo en la gente que se acerca y me dice gracias por determinado chiste, ¿no? Fantástico momento con Roberto Fontana Rosa, de esos seres que uno no supone muertos. Es realmente, uno lo escucha como que estuviera aquí con nosotros permanentemente. Sí, aparte es alguien que te pronuncia el nombre y directamente le largas una sonrisa. Sí, señor, un personaje fantástico. Algún día vamos a charlar cuando vino de Portea y con todo eso de qué hacía durante el día y lo que sufría para hacer el dibujito que era siempre igual del chiste de contratapa de Clarín, con dos personas hablando y él tenía que llenar los globitos con algún diálogo cómico de la actualidad. Y era a las 10 de la mañana, él se iba de la casa, no le gustaba trabajar en la casa, como vos dijiste, se despertaba a 9:30 y se iba a la oficina, que eran muy poquitas cuadras de ahí. Y lo que quería sacar enseguida, el chiste de Clarín. Eso era lo que él buscaba. Después venía lo del libro y después venía el Cairo con los amigos. Sí. Pero eso era tremendo para él, ese recuadro con el chiste, con los dos globitos que tenía que llenar de Clarín. Claro, él se iba al Cairo. O sea, no tenía movimiento, habitualmente era algo y la contra o la respuesta de algo, ¿no? Sí. Y bueno, me tenía que mover con eso. Y era fantástico. Una obra de arte cada dibujito de eso. Él logró concentrar como en cada cuadrito, como vos decís, cada cuadrito, por ejemplo, en Inodoro Pereira, cada cuadrito. Pero ahí ya se expandía. Es un arte en sí mismo. Sí, cada sí, cuadrito sí, puede ser una de esas tapas de Clarín que decías vos. Sí, la contratapa de Clarín fantástica de Fontana Rosa. Bueno, muchas gracias, don Germán. Un placer, un honor estar acá. Abrazo grandote. Gracias, igualmente.